el embajador de Turquía en Cuba, excelentísimo señor Behbi Esgelen Tencel, guarda en su memoria varios momentos vinculados con el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y su país. Los detalles nos los ofrece en la siguiente entrevista con la periodista Daisy Gómez. Buenas tardes, Daisy. Buenas tardes, embajador. Sea usted la bienvenida. Un gusto saludarle. Un gusto recibirla aquí, por favor. Rodeados de un ambiente especial, iniciamos el diálogo con el embajador turco sobre sus recuerdos relacionados con el comandante en jefe Fidel Castro. La primera vez que vi Fidel físicamente fue durante el encuentro de solidaridad con Cuba, que se hizo en el año 94, mes de diciembre, si no me equivoco, y en el Teatro Karl Marx, Fidel pronunció un discurso. Yo estaba en las gradas escuchándole a él pronunciando su discurso. Tencel explica además que en 1996 era encargado de negocios en Cuba y se ocupó de la tramitación oficial de la invitación a Fidel a la segunda cumbre del Habitat en Estambul, así como en la búsqueda de graficación y música turca para un documental posterior realizado por el ICRT sobre la participación del líder cubano. Y agrega: se veía en la cara de Fidel como diría yo, la felicidad y la alegría que tuvo en aquel momento, porque fue, diría yo, personalmente la estrella de la cumbre. Y agrega: como diplomático, llevaba casi unos 6 años en el ministerio. Era la primera vez que el jefe de Estado del país donde estaba trabajando visitaba a Turquía y en ese sentido me sentí honrado porque era una experiencia muy interesante. Más adelante, el actual embajador turco en Cuba quiso destacar: Fidel consideraba a Atatürk como un gran revolucionario. Seguidamente, Tencel subraya el significativo interés que mostraba la prensa turca por Fidel y destaca: en el año 1997, después de la cumbre de Habitat a la cual participó Fidel, una periodista turca que ha fallecido desgraciadamente hace unos cuantos años, ella quiso entrevistar a Fidel en Estambul. A Fidel no le dio tiempo para darle la entrevista en Estambul porque tenía un programa muy, digamos, cargado, apretado, y le dijo: Leila, vente a La Habana, te voy a dar una entrevista cuando vengas a La Habana. Ella vino en el año 97 y trajo con ella pescado, un pescado turco, y en su artículo narra cómo los trajo y cómo todo fue cuando cocinó con el comandante en jefe ese pescado, y se hizo en la residencia del embajador. Y algunos de los miembros de la embajada, el personal, aún están trabajando con nosotros hoy en día. Y tuvimos la oportunidad de conversar con una testimoniante. Bueno, imagínate, fue un día muy emocionante. Me acuerdo que fue en el año 97. Él estaba muy interesado, o sea, en ese almuerzo por la cantidad de platos turcos diferentes que íbamos a ofrecer ese día. Especialmente un pescado que se hizo al carbón, que a él le gustó muchísimo, muchísimo. Y en cuanto a nosotros los empleados, o sea, los trabajadores que íbamos a atenderlo, conversó con todos nosotros. La pasamos muy bien ese día, cómo no. Al finalizar la entrevista, nos marchamos impresionados por los numerosos recuerdos sobre Fidel y sus vínculos con Turquía que atesora el embajador de ese país en Cuba. Daisy Gómez, Canal Cubano de Noticias.